¿Vivir? ¿Morir? ¿Cuál hubiese sido el mejor destino para mí ese día? Tal vez en aquel lugar. ¿Fue mi culpa? No. Era tan solo un niño. Después de un largo día de trabajo, me disponía a sentarme un rato. Muchísimos padres y personas enfurecidos habían acudido a la comisaría en estos meses por la alarmante ola de desapariciones que habían incrementado estos últimos días. Son unos inútiles. Han pasado 3 meses ya, y no he tenido ninguna noticia de mi pequeño. E incluso hubo alguien alentando a las personas que estaban allí a quemar la comisaría. La histeria colectiva había aumentado, pero no los culpo. Yo como detective del caso, recaía en mí toda la responsabilidad, y me sentía insuficiente con mi trabajo, sobre todo, porque me entristecía ver a las personas cuyos seres queridos habían desaparecido sin dejar rastro, tan tristes y enfurecidos. Además, a mis 39 años había tenido una carrera llena de éxitos y esto me frustraba. Desde el día 4 de febrero de este año 2002 habían empezado. Al principio fueron 1 o 2 personas por semana, desde allí se me había asignado el caso. Después fueron avanzado, de 1 o 2 pasó de 2 a 3, después de 3 a 5, después de 6 a 7, y por último en este mes estábamos a la alarmante cifra de 7 a 8 por semana. Era escalofriante por decir menos. Recordar eso me hizo levantarme del sofá e ir a mi habitación a seguir investigando. Tenía un gran tablero en donde tenía las fotos de las personas desaparecidas. O bueno, al menos quería creer que los tenía todos. Los más recientes eran Sebastian Becker, 28 años. Alessa Thompson, 19 años. Y por último David Verdec, de apenas 5 años. A día de hoy, miércoles 2 de mayo. Junto a las fotos tenía el mapa de toda la ciudad de Southampton. Las personas habían desaparecido en distintas partes de la ciudad, desde parques, bosques, calles e incluso sus propias casas. Esto último era sumamente extraño, puesto que piénsalo. Es extraño que el último lugar donde te hayan visto, te hayan escuchado, sea dentro de tu propio hogar. Visualicé el mapa por unos segundos hasta que una idea predominó en mi mente: volver a revisar las cámaras de la ciudad. Por supuesto lo había hecho, sin embargo, las cámaras presentaban errores o estática, y en el peor de los casos quedaban inservibles. El ayuntamiento de la ciudad me había dicho que muy pronto dichos problemas serían arreglados, pero mi sorpresa al día siguiente fue otra. En una mañana nublada y fría me había dirigido a la comisaría. Tardé un poco en llegar dadas las protestas de los civiles frente a las desapariciones. Ver a las personas en dicho estado me atemorizaba. No estaba seguro de la emoción que me producía. Quizá pena, o tristeza. Tristeza de que ellos aclamaban de vuelta a sus seres queridos. Y eso era mi deber. Era mi deber devolver la paz a las familias, y me había prometido no fallar. Cuando llegué a la comisaría me dispuse a irme al 3er piso, en donde estaban las cámaras de la ciudad. Absolutamente todas las avenidas, calles o lugares altamente transitados estaban con cámaras CCTV de alta tecnología. El alcalde había hecho una gran inversión y no la desaprovecharía. Desafortunadamente dichos problemas persistieron. La estática y el abrupto corte en algunos casos predominaban en las grabaciones de las personas donde fueron vistas por última vez. Dicho problema me hizo darle un golpe fuerte de la frustración. Pasé un largo tiempo en dicha habitación. 4 horas se hicieron eternas mirando frame por frame distintas grabaciones.
Desafortunadamente, en el momento justo en el que las personas aparecían, ya sea caminando, jugando en el caso de ser niños, por ejemplo, en el caso de Alessa se visualizaba como ella en un día soleado caminaba a lo largo de la calle la cual se encontraba en dirección a su universidad. De un momento a otro la grabación se cortó por unos minutos y volvió. Seguí las otras cámaras pero no había nadie. Había dado por hecho de que el ayuntamiento no había hecho absolutamente nada, y eso me hizo pensar en otras formas de seguir investigando el caso. No quería cerrarlo por nada del mundo. Rendido me dispuse a visualizar una última grabación. Las cámaras mostraban un ambiente nocturno, las horas registraban las 20 horas con 46 minutos, 27 de marzo. Allí un parque, se encontraba Denise Darwin de 26 años quien caminaba a paso normal, pasaba por los postes de luz amarilla, hasta que en un momento se detuvo. Aquí una de las luces empezaba a parpadear, pero a cuestión de unos segundos dicha luz simplemente dejó de hacerlo. Allí di pausa a la grabación dado que ya la había visto y sabía que una estática era lo que me esperaba. Mi vista se esforzó en buscar cualquier detalle sospechoso, una silueta, un rostro, lo que sea. Hasta que lo vi. Había una persona un poco lejos de la chica, a duras penas distinguí una capucha negra, pantalón que parecía ser de color azul oscuro y unos tenis blancos. Parecía tener una figura fuerte y masculina, por lo que deduje que era un hombre que parecía al otro lado del parque. Ojo, aquí tengo que aclarar algo, la chica no se había detenido por este hombre ya que no visualizaba en su dirección. Sin embargo, esto no me servía. Su rostro se visualizaba en muy baja resolución, por lo que tuve que acercar la cámara, tomar la foto de su rostro difuminado y llamar a mi compañero Edward, quien era el encargado de hacer autorretratos en ese tipo de casos, o también, en caso de que la víctima hubiese recordado la cara de su agresor. En algunos casos funcionaban, otros no, pero debía intentarlo. Entré a su oficina. Era un poco oscura y fría, ya que Edward había cerrado las cortinas para que no entrara la luz del sol. ¿Qué tal, Arthur? Me saludaba él con un tono que reflejaba entusiasmo, sin embargo la tristeza aún así se notaba, dado que uno de sus seres queridos, su hijo de apenas 17 años, era uno de los desaparecidos. Estoy muy bien, Edward, gracias por preguntar. Sin embargo, tengo una posible pista para el caso, dije algo apresurado. ¿Así? Dijo intrigado y con un interés notable, casi gritándome por la emoción. Deslicé la foto del hombre en su mesa y le dije, investigando las cámaras aparte de la estática, intenté visualizar más a fondo las grabaciones. Y encontré esto. Edward se veía con una cara sorprendida y dispuesta a ayudarme. Necesito que trates de dibujar exactamente su rostro al más específico detalle. Solo esto nos puede ayudar en gran parte del caso, dije en tono decidido. Edward rápidamente tomó la foto, tomó una hoja y se colocó a dibujarlo sin decir una sola palabra. Era un tipo experimentado de unos 20 años desde su incorporación a la comisaría, así que para él esto era un trabajo más o menos sencillo. El tiempo se hizo eterno. Solo pude escuchar el sonido del lápiz sobre el papel. El sonido de las manecillas del reloj. 12:34. 12:35. Aunque las expresiones de Edward cambiaban según continuaba con el dibujo. Miedo. Confusión. Hasta que... Arthur. Las expresiones, su nariz, los ojos. Son extremadamente extraños. Quiero decir, si son humanos, pero posee características físicas deformes, dijo preocupado. Observa. Tiene ojos muy pequeños, orejas muy grandes y una nariz demasiado pequeña.
Es un aspecto un tanto perturbador, dijo con un tono serio. Así que tiene malformaciones, ¿eh? Dije interesado. Exactamente, me respondió. Bueno, en ese caso se nos hará muchísimo más sencillo encontrarlo, dije entusiasmado. Rápidamente Edward buscó el rostro de la persona en la base de datos, sin embargo, él no existía. Ningún rostro coincidía. Es como si esa persona hubiese aparecido de la nada. La oficina quedó en silencio por unos segundos hasta que hablé. Edward, dame el dibujo. ¿Qué piensas hacer? Me preguntó. Voy a buscarlo por mi propia cuenta. ¿Qué? ¿Cómo lo harás? Me dijo levantándose de su silla. Ni loco desperdiciaré esta oportunidad. Debo resolver este caso de una vez por todas, así que haré un plan para buscarlo y obligarlo a que hable. Edward dijo con voz quebrada. Por favor, encuentra a mi hijo. No sé qué haría si a él le pasase algo malo. No fue necesario voltearme a verlo para darme cuenta de que estaba al borde del llanto. Solo pude decir: haré lo que pueda, Edward. Daré lo mejor de mí en este caso. Sin decir nada salí de aquella oficina, con el dibujo de aquel tipo decidido a terminar con esto. Pasaron minutos. Horas. 2 días. Planificando el cómo dar con él. Cámaras. Ese misterioso fenómeno me lo impediría. Buscarlo en toda la ciudad. Era demasiado grande, y tendría que tener mucha suerte. Hasta que se me ocurrió una idea arriesgada. Publicar la foto en la prensa para que al menos alguien se pudiese comunicar algo relacionado con él. También debía especificar el lugar de la ciudad en donde lo había visto. De esta forma podría dar con algún testigo en vez de estar recorriendo toda la ciudad. Lo malo de este plan fue que algún testimonio podría ser falso. Por lo que hice el plan definitivo. Comunicaría esto a la prensa, sin embargo, pediría ayuda a los demás oficiales de la estación para que preguntaran de domicilio en domicilio. Así no tendría que depender 100% de los testimonios virtuales. Sí, aumentaría la histeria colectiva, pero siendo sinceros, ¿acaso la cantidad de personas desaparecidas acercándose tarde o temprano a 100 en tan solo 3 meses no era suficiente para que los civiles se alarmaran de esto? En una noche, viendo las noticias con el dibujo de aquel tipo, esperando que me llegara si sea por lo menos algo por más mínimo que fuese. En dicha semana la tasa de desaparecidos se había disparado hasta 10 y 15 desaparecidos. Imaginé las posibles conclusiones. Una red de trata. Podría ser. Un asesino serial. También, sin embargo, este era la opción menos posible puesto que ya se hubiese dado con él desde hace mucho tiempo. Entonces la red de trata de personas era lo más posible. Mi piel se erizó apenas imaginé esa posibilidad. Tendría que ser un operativo extremadamente cuidadoso y estratégico, no garantizaba el éxito, sin embargo iba a dar todo de mí para que todo esto se acabara de una vez por todas. Durante el transcurso de los días recibí bastantes llamadas, desde civiles que lo habían visto hasta políticos cuya presión era notable. Para este punto el caso ya había escalado a algo más nacional puesto ya habría apoyo de agencias estatales e incluso, estaban planeando desplegar agentes especiales para observar cada punto de la ciudad en cada hora sin dejar escapar nada. Hice lo mejor posible, con dichas llamadas desplegué a distintos oficiales a dichos lugares, había viajado sin cansancio alguno en mi cuerpo por largos kilómetros buscándolo, sin embargo no había nada. Habían pasado ya semanas, seguía investigando, a pesar de mi cansancio, eso no valía para los oficiales de altos mandos, quienes ya estaban planeando apartarme del caso.
Mis días se resumieron en despertar, bañarme, investigar, dormir. Había descuidado mi hogar por lo que ahora tenía un sucio olor junto a un ambiente lúgubre y frío. Comía 2 veces al día, o incluso una sola vez ya que no quería perder tiempo. Todo esto fue así. Hasta que llegó ese día. Noticia de última hora. Se ha encontrado un misterioso almacén a las afueras de la ciudad. En dicho operativo, se han logrado dar con alrededor de 80 cuerpos, con signos de profanación, relacionados a la venta de órganos. Los presuntos culpables han sido ya arrestados, y en tan solo 2 días serán enjuiciados por sus horribles actos. Manténganse en sintonía puesto que es una noticia en desarrollo. Con una expresión de felicidad, salí a la calle. Ya habían civiles con música, saliendo a las calles para festejar. El misterio más grande de la historia de la ciudad se había resuelto y en unos pocos días sería el juicio del siglo. Antes de salir a la comisaría, me dispuse a darme un baño después de un largo tiempo, cuando sentí el agua todo mi estrés salió. Una pequeña sonrisa se esbozó en mi rostro, por el hecho de que todo haya terminado. Sin embargo me sentí triste al recordar a Edward. Si no había nadie vivo en aquel lugar significa que su hijo estaba muerto. No pude derramar unas lágrimas que se mezclaron con el agua, y cuando terminé me dispuse a cambiarme rápidamente con una expresión de tristeza en mi rostro. Conduje a la comisaría rápidamente para más detalles. Me explicaron cómo fue el operativo. Un granjero había visto a 2 extraños hombres encapuchados a las afueras de la ciudad en una noche. De acuerdo a su testimonio, dichos hombres parecían estar forcejeando con alguien al lado de una camioneta blanca y después de unos segundos dejaron de hacerlo para subir a la camioneta y salir de ese lugar a una gran velocidad. En ese momento supuse que habían atrapado a dicho hombre con esas deformidades, y en ese momento un sentimiento llegó a mí, un sentimiento de duda. Duda en el caso y en cómo había concluido, incluso llegué a dudar por asumir que habían atrapado a dicho sujeto. Cuando me disponía a salir de la comisaría, recordé a Edward. Una expresión de tristeza y pena se hizo en mi rostro cuando lo vi en su oficina totalmente devastado. Edward. Solo pude decir con voz quebrada. Déjame solo, Arthur, dijo en medio del llanto. Lo siento, de verdad. Perdóname. Edward no me respondió. Después de unos segundos salí de allí. No quería seguir viéndolo en ese estado y solo pude caminar lentamente, cabizbajo hacia mi hogar. Después de días, los juicios habían concluido. Dichos hombres, que alrededor eran 30 relacionados a algo más grande, fueron inculpados a cadena perpetua por sus crímenes, y la investigación seguiría para dar con los altos mandos de esa sucia pirámide como lo era el negocio ilegal de la venta de órganos. Para ese momento ese sentimiento había incrementado en mí. Un sentimiento de preguntar, cuestionar. Quería saber solo una cosa. Si los nombres de los desaparecidos eran iguales a lo de los cuerpos encontrados en aquel almacén. En una noche, salí de mi oficina y fui directamente a la morgue. Allí pedí una copia del certificado de cada víctima que había sido encontrada junto a sus nombres, edades y apariencia. Quería comparar con mis registros de las personas desaparecidas para verificar si coincidan con las personas fallecidas. Empecé a conducir hacia mi hogar con los papeles de mis registros y los de la morgue hasta que una fuerte lluvia empezó a azotar la ciudad, lo que causó que el tráfico se volviese demasiado pesado. Enojado me desvié a un bar. Al momento en el que llegué, me di cuenta de que estaba algo vacío. Estaba el bartender y solo había alguien encapuchado.
Sin darle mayor importancia, pedí un poco de alcohol y me senté en un banco y me dispuse a beber. Recordé que en mi saco tenía los papeles de los nombres de los cuerpos y los saqué, los coloqué en la mesa mientras bebía y empecé a leer página por página. Chuck Brown 26 años. Diana Prince 19 años. Sofía Phillips 25 años. Pasé un largo tiempo allí. Pero mi desesperación por leer los nombres de los desaparecidos llegaban a mí junto a un pensamiento. Mierda. Esto no puede ser. Y dicho pensamiento se vio notado por un fuerte golpe a la mesa. De la impotencia, no eran los mismos. Mi mente quería creer que a lo mejor, los cuerpos de dichos jóvenes aún estaban desaparecidos en lugares del bosque alrededor de aquel almacén. Por eso empecé a compararlos desesperadamente de nuevo. Una. Y otra vez. Pero no me había equivocado, no coincidía. No es posible que de todos los nombres de los desaparecidos que registré, ni siquiera uno haya coincidido. Un sentimiento de alivio se hizo en mí, empezar en el hijo de Edward con la esperanza de que estuviese bien. Sin embargo, mi furia persistía. En ese momento, el hombre encapuchado se levantó violentamente y salió de aquel lugar. El bartender se quejó ya que no había pagado su bebida, y fui rápidamente a buscarlo, con mis papeles en mano. Cuando salí de allí, empezó a correr en dirección al bosque, dejé los papeles en mi auto y me dispuse a perseguirlo en medio de la lluvia. Tomé mi linterna después de unos minutos adentrándome en el bosque, apenas alcanzaba a ver su silueta, hasta que después de rodear un árbol desapareció. Vi a todo mi alrededor y no había nadie. Caminé lentamente. Lo único que se escuchaba en ese bosque eran mis pisadas, sobre las ramas y las hojas, las gotas de lluvia, pero aún así el silencio en el bosque me inquietaba. Después de unos minutos, me rendí. La lluvia se había intensificado y estar allí era solo estar en peligro por un animal o el propio clima. Caminé de espaldas hacia atrás, mirando una última vez en dirección hacia donde había corrido ese hombre hasta que choqué. Me di la vuelta lentamente y Dios mío. Era él. Era ese niño. El que maté. Cuando era tan solo un niño en aquel hospital. Era imposible de que siga vivo. Él era el hombre deforme. Su horrible rostro me llenó de terror y miedo. Me quedé frío, tenerlo al frente mío. Solo me perturbó. Intenté moverme. Pero mis piernas no respondían. Esa cosa tocó mi pecho y me empujó. En vez de caer al suelo lo atravesé. Después de unos minutos, caí fuertemente al suelo. Me tomó unos segundos abrir mis ojos y toparme que estaba en otro lugar. Me levanté lentamente. No. Era ese lugar. No otra vez. Era ese hospital. Sin embargo, estaba increíblemente deteriorado. Era imposible. Caminé lentamente. Me asomé en un cuarto. Después de contemplarlo por un rato salí. Estaba en un pasillo totalmente diferente. Con una expresión reflejando ningún sentimiento más que el miedo. Un zumbido leve de algunas luces encendidas y un aroma podrido se hacía presente. Llevo horas, días, no sé cuánto llevo aquí, sin comer, ni beber. He visto demasiadas habitaciones vacías en un lugar de lo que imagino yo es infinito. Sin fin de cuartos, sin fin de salas. Incluso, he escuchado cosas. Gritos, gruñidos. Cosas sobre ese día. No era mi intención. Pero esas voces no hacen más que atormentarme. Este lugar no es normal. Cambia de estructura.
Algunas habitaciones son extremadamente diferentes a pesar de que ya las haya explorado. Las cosas cambian de lugar, y algunas están completamente de mi entendimiento. Ver una cama atravesando la pared diagonalmente no es normal. No sé dónde estoy, pero quiero salir de aquí. Si es que hay alguna salida. No. Acá no hay salida. Dios perdóname. Por favor. Vivir. Morir. ¿Cuál hubiese sido lo mejor para mí ese día? ¿Que esa cosa me matase o estar en este lugar? Noticia de última hora. El detective Arthur Peterson, a cargo del caso Las desapariciones recientes en la ciudad, acaba de desaparecer sin dejar rastro. Según el testimonio del bartender que lo vio por última vez en su bar, declaró que el detective corrió en dirección al bosque sin ninguna explicación. Además, él no ha sido el único que ha desaparecido. En la noche, desaparecieron, registrados, 7 personas. Sigan en sintonía puesto que esta noticia sigue en desarrollo.